La Red de Juderías de España Caminos de Sefarad es una asociación que cuenta con casi 2 decenas de municipios, entre ellos Jaén, municipios que cuentan en sus conjuntos históricos con un patrimonio material o inmaterial heredado de las comunidades hispano-judías. Los miembros de la red actúan de forma conjunta en defensa de dicho legado patrimonial, promoviendo proyectos culturales, turísticos y académicos y realizando una política de intercambio de experiencias nacionales e internacionales que contribuyan al conocimiento y respeto mutuo de pueblos, culturas y tradiciones. Pero será nuestra ponente de hoy la que nos informe más detalladamente sobre la Red de Juderías, una asociación que, próxima a cumplir ya sus 20 años de existencia, creo que es merecedora de admiración y un justo reconocimiento a nivel nacional por la encomiable acción que ha desarrollado y que sigue desarrollando y de la que Marta Puig, obviamente, es responsable en gran medida. Marta Puig Quetzal, a mi izquierda, es ingeniera industrial por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, especializada en gestión y organización empresarial. Una gran parte de su trayectoria profesional se desarrolla en la empresa privada, en el sector de las telecomunicaciones. En Comunitel, ONO, en Vodafone desempeñó responsabilidades de gestión en áreas de marketing y ventas, etc. En 2007 da un giro a su trayectoria profesional aceptando concurrir a las elecciones municipales y formar parte del equipo de gobierno de una localidad de 50.000 habitantes. Durante esos 4 años de legislatura dirigió las áreas de transformación digital, personal, hacienda y patrimonio. Tras esa experiencia, decidió formar su propia consultoría de apoyo a la gestión de políticas públicas y transparencia municipal y a proyectos de participación ciudadana, hasta que en el año 2015, hace ya 8 años, le llegó la oportunidad de dirigir la Red de Juderías de España, asociación en la que ha podido poner en valor las experiencias profesionales que llevaba en su haber. He dicho que hace 8 años que le llegó a Marta la oportunidad de dirigir la Red de Juderías de España, pero creo que debo añadir que esa oportunidad fue bilateral, porque también a la Red de Juderías le llegó en 2015 la oportunidad de crecer con el buen hacer de una directora gerente como Marta Puig. Una directora gerente que, a mi entender, ha ampliado el campo de acción de la Red de Juderías, abriendo nuevas sendas de comunicación con las comunidades judías a nivel internacional y en especial con las comunidades sefardíes. También las temáticas tratadas en la actualidad han generado el incremento del interés por la red con proyectos novedosos como, entre otros, el de Sabores de Sefarad, a cargo de nuestro paisano Javier Zafra, que está también esta tarde aquí con nosotros. Bajo la dirección de Marta se ha dado un giro a la Red de Juderías que cuenta hoy día con una mayor proyección turística y cultural a nivel internacional y con un reparto equitativo a nivel territorial en todo cuanto desarrolla. Pero es que además de su profesionalidad, la implicación personal de Marta Puig con la Red de Juderías es admirable y digna de ser reconocida. Muestra de ello ha sido su disponibilidad a venir hoy a Jaén a compartir con nosotros su experiencia y su saber. Sin más, doy paso a la directora gerente de la Red de Juderías de España, Marta Puig, que será la responsable de la charla inaugural de estas 4ª jornadas jaencianas. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es muy emocionante que Rafa me presente. A mí me sobra bastante de lo que ha dicho de mi trayectoria profesional, porque lo cierto es que la oportunidad de dirigir la Red de Juderías de España ha sido un antes y un después de cualquier trabajo, ¿no? Donde un trabajo que traspasa todas las fronteras entre lo personal y lo profesional, porque es un área, aparte de que te tiene que gustar y apasionar, toca absolutamente todos los campos de la humanística, ¿no? Yo siempre digo que está la historia y luego está la cultura, y la Red de Juderías defiende la cultura. La historia forma parte de esas fechas importantes de la existencia humana, y la cultura es lo que va más allá, ¿no? Lo que compartimos comiendo, bailando, celebrando, todo lo que en conjunto la sociedad hace que permanezca porque decide que son costumbres importantes. La historia y la cultura judía
son parte esencial de la cultura española y era algo que yo no tenía tan asumido y que creo que gran parte de la sociedad española no tiene tan asumido como realmente es. Y dicho esto, quiero primero, y antes de empezar, agradecer a todos los que hacéis posible estas jornadas. La colaboración de todas las instituciones se queda corto con el esfuerzo que hay que hacer para tratar de que en una ciudad con todo el patrimonio material que tiene Jaén se ponga en valor su judería. Cada vez que algo minoritario, oculto, olvidado, se trata de colocar en su justa medida, existe rápidamente las dos caras, ¿no? Siempre hay auténticos apasionados pro algo y luego los que creen que cualquier esfuerzo no merece la pena. Y yo digo que el esfuerzo de la Red de Juderías de España merece muchísimo la pena y simplemente os voy a decir que más de 6 siglos de olvido no han podido borrar la huella de una población judía que estuvo aquí mucho antes de los romanos, ¿no? Entonces, fueron muchísimos siglos de presencia judía en España, desde el siglo I hasta el siglo XV, pero todo lo que vino después también fue presencia judía de España, a través de judeoconversos, a través de la diáspora, una parte tan importante o más que toda la parte previa, ¿no? En definitiva, una cultura que ha estado con nosotros muy presente, de manera consciente o inconsciente, y que gracias a todo ese valor del patrimonio inmaterial que conforma la cultura, ha sido capaz de permanecer generación tras generación hasta llegar a nuestros días. Creo que son jornadas en las que se prima el debate, la libertad de expresión, compartir por qué y cómo ha llegado la judería de Jaén hasta donde está hoy. Y yo quiero que sea así, ¿no? Entonces, creo que más que una charla me gustaría transmitiros qué es lo que hace la Red de Juderías por Jaén. Me gustaría entrar a eso, pero como la charla es hoy, ¿qué día es hoy? 17 de noviembre de 2023, es que no sé, muchas veces no sé en qué día vivo. Pero como la charla es hoy, yo me he permitido hacer unas consideraciones previas a la charla que sí tengo más interiorizada. Las consideraciones previas son reflexiones que yo creo que luego se trasladarán a las mesas y aunque vosotros tratéis más en profundidad las características y cómo potenciar la judería de Jaén, qué acciones tomar para que tenga más relevancia, ya os digo que mi objetivo es que sepáis que no es algo territorial local de Jaén y cómo la Red de Juderías toma una perspectiva para representar toda la cultura judía española y cómo eso tiene que ser un camino de ida y vuelta para conseguir avanzar en diferentes aspectos y objetivos que tenemos en la Red de Juderías. Como digo, es una jornada hoy y entonces quiero hacer unas consideraciones previas que considero importantes. Primero es comentar el contexto internacional, hablar de la política y del antisemitismo, hablar de ellos y nosotros y de España y su historia, ¿no? Lo primero de todo, decir que estamos en un contexto internacional sumamente adverso. Tengo una inmensa tristeza. Siempre ha sido controvertido el tema de nuestra cultura, de nuestras raíces, con los problemas políticos y territoriales de Oriente Próximo, pero realmente los atentados terroristas del 7 de octubre han dado, yo creo que un vuelco que conviene simplemente nombrar y considerar, ¿no? Es un momento en el que no podemos permitir que contextos internacionales nos hagan retroceder en tantos años de buen hacer en lo que es trabajar por y para nuestro patrimonio.
Y ahí es por lo que digo ellos y nosotros. Yo creo que tenemos ya bastante superado el hablar de ellos y hablar de nosotros cuando hablamos de comunidades judías y cuando hablamos de cultura judía. Siempre he intentado que en todas mis charlas decir, tenemos que dejar de hablar de ellos. La cultura judía es cultura española, es cultura nuestra. Tenemos la obligación de defenderla como parte de nuestras raíces y por lo menos, si no de defenderla, de defender cuál fue el legado que nos dejaron, defender cuál fue la importancia real de personajes que vivieron y que vinieron a estas tierras a desarrollarse porque era un momento de absoluto esplendor cultural. Por eso, la Red de Juderías tiene una alianza inquebrantable con los institutos Cervantes del mundo. Por eso la Red de Juderías establece jornadas culturales monotemáticas de Sefarad en muchísimos países del mundo, muchos de ellos de mayoría árabe. Lamentablemente hemos tenido que interrumpir, deseo que de forma temporal, aunque ya digo con bastante abatimiento y pesimismo, proyectos que teníamos con la Red de Juderías en Esmirna, en Turquía. Javier Zafra iba con un proyecto apasionante con la Universidad de Esmirna, proyectos en Tel Aviv, en El Cairo, en Marruecos, un momento en el que se trataba de reunir un poco la cohesión y los puntos en común de las tres culturas. Dicho eso, diré que a mí durante muchísimos años me han preguntado, los últimos años me han preguntado mucho si yo creía que España era un país antisemita. Y yo siempre he dicho que no, que en absoluto, que probablemente de los menos antisemitas de Europa. Aunque las cifras y las estadísticas dicen lo contrario y me rebatían. Pero yo decía, ¿cómo es posible que una red de juderías de España, que está, en más de 2 decenas, estamos ahora mismo en 21 ciudades, hemos estado en casi 25 y llegaremos próximamente a esas cifras también, ¿cómo es posible que una red que realiza actividades culturales en más de 20 ciudades, que marca las juderías con caracteres hebreos, que publicita sus actividades el día de la Jornada de la Cultura Europea, tiene una web donde ampliamente se puede establecer cuáles son sus objetivos y sus actividades? ¿Cómo es posible que no hayamos tenido prácticamente ningún incidente en los casi 27 años que llevamos trabajando? Nosotros el problema que tenemos en España es un problema político asociado al antisemitismo. Es un mensaje que se permiten desde determinadas esferas políticas que trascienda a la sociedad y que no lo podemos permitir, precisamente por el desconocimiento del ellos y nosotros, el desconocimiento de lo que es los gobiernos y de lo que son las poblaciones y de lo que es la cultura y lo que es la historia. Y por eso creo que es importantísimo que una ciudad como Jaén defienda sus raíces. Y voy a decir que para que una ciudad de Jaén defienda sus raíces tiene que haber una participación ciudadana y tiene que haber una concienciación de la sociedad de que lo que es judío de la ciudad tiene el mismo valor que otros bienes patrimoniales. Y tiene que haber actividades lúdicas y actividades culturales que apoyen el mayor conocimiento de algunos aspectos absolutamente desconocidos para la mayor parte de los ciudadanos de la cultura judía. Y es que hace 50 años, apenas 50 años, en España no se podía pronunciar la palabra judío si no era de una manera despectiva. Y llevamos una libertad religiosa, una ley de nacionalidad, un filosefardismo, una actividad cultural promovida esencialmente desde las universidades y por los catedráticos de historia, arqueología, lingüística, a los que yo quiero agradecer inmensamente el esfuerzo por investigar y recuperar. Al mismo tiempo que quiero agradecer a cada uno de los catedráticos que desde diferentes universidades y puntos de España han conseguido plasmar cuánto de real y cuánto de importante era la huella judía en tantísimas poblaciones de España. Les quiero decir que es absolutamente fundamental aceptar los errores
que intentando divulgar clave fundamental de la conservación y preservación del patrimonio, la divulgación es fundamental y la participación y ese viaje de intentar hacer que llegue a muchísimas más personas nos hace no mantener la pulcritud académica en algunas de nuestras manifestaciones y declaraciones y proyectos. Y es absolutamente necesario el autoperdón en esto. Y es absolutamente necesario porque merece la pena. No digo que todo valga, no digo que cualquier sitio o cualquier persona que crea que haciendo una obra en su casa encontró una mikve valga. Creo que tiene que haber una comunión entre el elitismo del mundo universitario y la necesidad de popularizar la cultura. Y para eso tenemos que evitar demasía negar las mayores, convencimientos debatibles y convencimientos complejos, como si alguien, determinados personajes que forman parte ya de la identidad de una ciudad, vivió 3, 4, 7 o 15 años en una ciudad. Sobre si la población judía realmente estuvo en 3 calles o realmente estaba mezclada con la población. Sobre si cualquier aspecto que es... Bueno, hay uno que a mí me fascina. Existe tesis que dicen que niegan la coexistencia de las 3 culturas o la coexistencia en lo que queremos vender desde el mundo no catedral, universitario o catedrático, perdón, que no me sabía la palabra, sobre la coexistencia real o pacífica de las 3 culturas. Es que es incontestable. Era la Edad Media. Hasta dentro de las propias familias existían problemas de todo tipo. La violencia era pan de cada día. ¿Debemos sembrar dudas sobre la coexistencia en este país de las 3 culturas? ¿En base a qué? ¿No? Entonces, que nosotros simplificamos el mensaje para llegar a mucha más gente, que buscamos otro ejemplo que pongo, ¿no? En las famosas llaves de Sefarat y el ámbito en el que muchas veces nos han ridiculizado por el hecho de decir que se llevaron las llaves sefardíes, tal. ¿Alguien puede negar que tras una expulsión tan rápida en 3 meses existía un deseo de volver? ¿Existía un deseo de intentar llevarse 3 o 4 cosas materiales que podían llevarse eso y poco más? El concepto, o sea, la pulcritud puede ser debatible. El concepto y el relato que ha perdurado hasta hoy, no. Yo siempre digo que el patrimonio tangencial de la cultura judía en España puede que no sea tan maravilloso como el de otras culturas, ¿no? Que tenemos la Alhambra, tenemos nuestras catedrales, tenemos infinidad de castillos, quizá no es tan vistoso, pero el relato de la cultura judía española y con el fenómeno de la diáspora es imbatible. Es una historia tan absolutamente apasionante en todos los niveles, en niveles formativos, en niveles humanos, en niveles de tradición, en nivel conceptual de familia, de tradición, de conservación. Una cultura que ha sido capaz de conservar el hebreo, ¿no? Como forma homogénea de comunicación entre todas sus comunidades. Creo realmente que los debates están bien, que los estudios en profundidad están bien, pero hay una realidad que es incontestable, que la cultura judía forma parte esencial de nuestra genética, podría decir, en el sentido más amplio de la palabra, y que aportó muchísimo más de lo que la inmensa población, y claro, obviamente después del
de todo lo que vino después de la expulsión, pues todos tenemos aquí vendrán otras generaciones a las que es importantísimo formar, ¿no? Pero existe una generación que todos tenemos un preacondicionamiento de nuestra forma de ver el mundo a través de los valores cristianos. Y dicho esto, es España, es nuestro país, y quiero felicitar a Jaén por formar parte de la red de juderías. Formar parte de la red de juderías no es decir yo quiero ser miembro de la red de juderías. Llevamos, y ahora voy a pasar por encima de los proyectos más fundamentales y troncales que llevamos ahora desarrollando en los últimos años, pero estar en la red de juderías tiene una serie de compromisos que no son fáciles, desde compromisos económicos, compromisos de asistencia, compromisos de implantación de proyectos, compromisos de homogeneidad en logos, señaléticas, compromisos que hacen que se hable de Jaén en muchísimos lugares del mundo. Cualquiera de las juderías, inclusive Toledo, Córdoba, las más conocidas a nivel internacional, son sin duda muchísimo menos por sí solas que debajo del paraguas de Red de Juderías de España. Y ahora sí estas consideraciones pretendo que también sean debate de las mesas posteriores y que se puedan también rebatir. Como os digo, voy a poner en un poco la historia y por qué creo que es más importante defender la historia judía de España en su totalidad que muchas veces el intentar defender que esta judería y solo esta, ¿no? En 1995 hay 8 ciudades. Lo que quiero mostraros es la diferencia de lo que se plantean las ciudades en 1995 y la diferencia de los objetivos de no 8 ciudades, sino 20 y tantas ciudades en 2023. Como digo, en 1995 hay una serie de ciudades que firman sus primeros estatutos porque creen que tienen unos barrios judíos con unas características similares y que constituyen un nexo de unión entre todas estas poblaciones, y lo hacen sobre todo para que se pueda establecer una colaboración en red que haga posible desarrollar proyectos culturales y turísticos que beneficien un patrimonio que en aquel momento es difícil de promocionar porque es desconocido, porque casi todos son ciudades que tienen un patrimonio cultural y turístico altísimo, y en cualquier caso les falta la seguridad, la certificación, la investigación en sus archivos de lo que constituye la seguridad de saber que es importante defender ese patrimonio judío en un contexto cultural y turístico. Pero unos años después nos hemos involuntariamente dado cuenta de que nuestros objetivos o responsabilidades reales van muchísimo más allá de los objetivos que se plantearon en 1995. Porque detrás de ese logo maravilloso que es el mapa de España con la palabra Sefarad escrito en hebreo, nos hemos dado cuenta de que representamos una cultura. Nos hemos dado cuenta de que además representamos una cultura que no está muerta, que ese es otra gran diferenciación de responsabilidad y de, como digo yo, de awareness, ¿no? De darnos cuenta de que la cultura sefardí era una cultura muy viva, que existían comunidades sefardíes por muchísimos lugares del mundo y que en esas comunidades sefardíes existía un vínculo absolutamente inquebrantable con nuestro país, y que el amor por España de muchísimos judíos en el mundo era por encima de muchos ciudadanos de este país, ¿no? Por lo tanto, sin quererlo, nos hemos convertido en el puente entre el ayer y el hoy. Hemos dado sentido, porque somos las puertas, las calles, las ventanas, las casas, los barrios
de donde partieron los expulsados en 1492. Ellos han sido capaces de conservar el vínculo emocional con nuestro país, la cultura, la gastronomía, la música, el lenguaje, independientemente del lugar del mundo al que fueran a establecer sus nuevas comunidades. Si fueran en el norte de África, como si fueran comunidades del Imperio Otomano, como si fueran ciudades como Amberes o otras ciudades de Reino Unido, de Países Bajos, Reino Unido, de Dinamarca y, por supuesto, todas las comunidades sefardíes del continente americano. Por lo tanto, cuando nos hemos dado cuenta de que éramos el puente del ayer y el hoy y que cerrábamos ese círculo, también nos hemos dado cuenta de que, aunque es historia española, judía, debíamos tener un respeto y una comunicación, y en cierta manera nuestro trabajo tenía que ser refrendado por memoria histórica por aquellos que es su propia cultura. Es decir, si estamos queriendo recuperar la cultura sefardí, no podemos hacerlo sin contar con una comunicación, diálogo, con una valoración y una puesta en valor por quienes han sido capaces de mantener esa cultura durante los siglos y nos han devuelto el interés por lo que fue importante. Entonces, involuntariamente nos hemos dado cuenta de que no va solo de proyectos y no va solo de recuperación ni de investigación, sino que va de representar la cultura judía en este país. La red de juderías es pública, 100% financiada exclusivamente por las ciudades que forman parte de la red de juderías. No estamos financiados por el Ministerio de Cultura, no estamos financiados por las comunidades autónomas, no estamos financiados por el Estado de Israel y no estamos financiados por entidades privadas. Y así hemos querido que sea, a pesar de la tentación muchas veces de recibir financiación de otras instituciones, porque esto nos ha permitido, en circunstancias complicadas como las que estamos viviendo y en circunstancias complicadas que se han dado antes, de ser capaz de defender lo que estábamos empezando a entender. Y es que esto está por encima de las ideologías políticas. Y tengo que decir que a las asambleas de la red de juderías que van políticos absolutamente de todas las condiciones y orígenes, tenemos todos los partidos políticos que existen. Tenemos, cuando digo todos, me refiero que también hay partidos independentistas catalanes, también ha estado Bildu, también ha estado, es decir, y han estado debatiendo temas de actualidad y de proyectos de la red de juderías sin tocar el tema político, y esto lo he vivido yo y lo han podido comprobar los técnicos de turismo y cultura de las ciudades que han acompañado a sus políticos en muchísimas ocasiones. Y tiene que ser así. Y nuestro esfuerzo en los últimos 10 años ha sido entender que es un proyecto de las ciudades y 100% de las ciudades y para las ciudades, pero que nuestras responsabilidades están muy por encima de los objetivos municipales. Y al final, con este entusiasmo, pues realizamos más de 1000 actividades cada año, que son una barbaridad, y son proyectos que abarcan lo cultural, lo turístico, lo educativo y lo institucional, que empieza a tener, como he dicho y conectado con lo anterior, entidad propia. Para todo el que quiera, en nuestra web caminosdesefarad.com o en redjuderías.org tenemos la memoria de nuestras actividades actualizadas mes a mes. Son tantas las actividades que hacemos a lo largo de cada mes que si no generamos la memoria al final de cada mes no somos capaces de recopilar todas las fotos, las declaraciones y en el fondo el diario de nuestra actividad. Por lo tanto, en la memoria del 2023, si queréis entrar, ya veréis que está actualizado hasta, me atrevo a decir, hasta octubre del 2023, es decir, hasta ayer. Como digo, tenemos proyectos en todas las áreas, ¿no? Cultura, turismo, educación e institucional.
Pero ¿por qué nos hemos dado cuenta de esos objetivos y por qué es tan importante un área que teníamos un poco quizás más, lo institucional se basaba únicamente en nuestras asambleas y en marcar los objetivos y el presupuesto común de cada año? Porque somos capaces de dar una imagen de marca, que se valore todo en su conjunto y que ciudades que puedan tener problemas en un momento determinado sean respaldadas por ciudades que tienen mayor capacidad ejecutiva en un momento determinado. La incorporación de las nuevas ciudades en 2018, que fueron Sagunto, Béjar, Lorca y Tui, dio un nuevo impulso a la red. Vinieron con muchísimas ganas. Entrar en la red de juderías es dificilísimo, precisamente por unos estatutos que estamos luchando en modificar, porque queremos que cualquier judería que tenga ganas de trabajar por su judería, un patrimonio material visible y un patrimonio inmaterial que forma parte de su cultura, puedan formar parte de la red de juderías. Y las condiciones de los estatutos actuales lo ponen realmente difícil. Y sí que tenemos que decir, por ejemplo, que el número de poblaciones y de ciudades que están intentando entrar en la red de juderías es altísimo. Y entonces eso nos ha hecho también darnos cuenta de que era importante también ampliar el grupo de ciudades. Ciudades de la importancia de Alcalá de Henares, de Melilla, de Málaga, muchas, ¿vale? De Zamora, de Tarragona, de muchísimas ciudades que yo creo que se han visto inspiradas en tantas otras ciudades que, aunque creen que tienen poco, que se ve poco, que se cuida poco, tienen mucho por hacer y que se hace todos los días un poco. Ayer, el martes, asistí a la presentación de un libro de la Federación de Comunidades Judías de España que se llama La huella de Sefarad. Y bueno, la comunidad judía es muy crítica con la conservación del patrimonio judío, ¿no? En concreto hay unas piedras en la muralla de Ávila con unas inscripciones hebreas que son importantísimas, pertenecen a familias con mucho abolengo dentro de la historia judía de la ciudad, pero que la lluvia y el sol están deteriorando muchísimo, y las inscripciones hebreas que se veían con claridad al atardecer pues se están deteriorando. Tiene además la mala fortuna de que alguno de los canalones que se han hecho en las últimas remodelaciones de la muralla para evitar que el agua se acumulase en la parte superior de la muralla, pues con muy poco ojo pues lo han puesto encima. El canalón va a vertirse a las piedras con las inscripciones hebreas, con lo cual, además de la erosión natural, pues está la erosión un poco por no ser conscientes de que la estructura de evacuación de agua se había hecho mal. En cualquier caso, es importante que haya ese debate y esa iniciativa pública, privada, para conseguir mejorar lo que quede y lo que esté en nuestras ciudades. Siempre, por eso es tan importante el relato, por eso es tan importante valorar la historia, por eso es tan importante el archivo. El archivo de la ciudad es fundamental. Hay ciudades que tienen mucho, hay ciudades que tienen muy poco, hay ciudades que se destruyó más, pero hay archivos de ciudades que complementan archivos de otras ciudades que no tienen tanto. Y entonces uno de los objetivos, y lo voy a decir aquí en primicia, uno de los grandes proyectos que tenemos en 2024 es un encuentro de archiveros municipales de todas las ciudades de la red de juderías para poner en común qué parte de su patrimonio y de su responsabilidad tiene cada uno de ellos y ver las conexiones que hay entre los archivos de unos ayuntamientos y otro dentro de la red de juderías. Otra de las grandes labores institucionales es la interlocución y representatividad, que nos facilita, por ejemplo, la comunicación con las comunidades judías de España. En España hay más de 50.000 judíos. Están fundamentalmente en Madrid, Barcelona y Málaga, en toda la Costa del Sol, Torremolinos, Málaga, Marbella, pero hay muchas microcomunidades judías en Valencia, por supuesto la comunidad de Melilla, en Ceuta, pero hay pequeñísimas comunidades judías en otras ciudades, están en Calatayud, están en Navarra, están en Sevilla, están en Córdoba. Y bueno,
es importante tener una interlocución y antes no nos llevábamos ni bien ni mal, no nos llevábamos. ¿Cómo es posible que una red de juderías de España que lleva a gala defender el patrimonio cultural de un país no tenga ningún tipo de relación, aunque sea para celebrar las fiestas del calendario hebreo o para compartir momentos que sabemos que son importantes para ellos? Y ahora sí, ahora nos invitan a todo y vamos a todo. Y nosotros les invitamos a todo y vienen a lo que pueden. Pero sí es cierto que es fundamental la relación con instituciones. Existen otras instituciones a nivel nacional que tratan problemas que ahora nos ayudan mucho. Está Centro Sefarat Israel, que entre otras cosas se ocupa de las relaciones diplomáticas entre España e Israel. El hecho que estén ellos, que haya una buena comunicación, que haya sintonía, que haya coordinación, implica que nosotros ahora, cuando hemos tenido alguna problemática de preguntarnos sobre la seguridad en nuestros sitios, en los museos, en las actividades como esta, ¿no? Que es fundamental que sigamos manteniendo nuestras actividades. Bueno, pues hemos tenido un socio amigo que tiene vía directa con el Ministerio de Exteriores y que nos ha podido tranquilizar o trasladar la situación de cómo se interpreta desde el Ministerio la situación. Y sobre todo, como institución, nos permite promocionar intereses comunes que no siempre están en la propia judería. Intereses comunes como las labores de promoción o de investigación. La presencia en la Asociación Europea del Patrimonio Judío. Si defendemos que la historia judía española es la más importante de Europa, no podemos dejar que el único tema o el tema más importante en la formación de los institutos a todos los niveles en Europa sea el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. No puede ser. Existe una realidad diferente del judaísmo europeo y la mayor parte está en este país. Y tenemos que todos esos viajes que se hacen y que son importantísimos y que deben existir y que forman parte de la memoria del horror para que no se vuelva a repetir, pero no es la única realidad europea que existe. Tenemos una realidad de cómo vivieron en muchas poblaciones, más de un 20% de la población, porcentaje de población judía que no se da en ninguna otra ciudad europea y que debemos defender a nivel europeo. Y lo hacemos a través de la Red de Juderías de España y lo hacemos a través de la Asociación Europea del Patrimonio Judío. En definitiva, también nos permite solicitar subvenciones para algunos proyectos, también nos permite ser reconocidos y premiados como institución, que sería algo más difícil a nivel local. En definitiva, sí que creemos que la visibilidad de la cultura judía se alcanza a través de múltiples actos como este y desde muchísimas instituciones, y de que todos los esfuerzos son pocos para avanzar poco a poco. Yo siempre digo que esto es una carrera de fondo, y entonces muchas veces te desesperas porque yo me desespero muchas veces cuando en alguna intervención te viene algún tipo de feedback que te pone de manifiesto en la inmensa cantidad de trabajo que queda por hacer y el desconocimiento tan grande que, a pesar de todos los años que llevamos hablando de cultura judía, existe, ¿no? Pero llevamos una época hasta el 7 de octubre que yo podría decir que es una época dorada del judaísmo de España. Prácticamente no había día que no se hablara de algo judío en la prensa, o que ha salido una mikvé en La Coruña, o que se ha inaugurado una exposición de la Edad de Oro de los judíos de Al-Ándalus en Centro Sefarat Israel, o que se ha hecho una actividad de todos los municipios de Jaén en torno a la gastronomía, o que hoy en día es irrebatible que es muchísimo más conocida la red de juderías y que es muchísimo más amigable hablar de la cultura judía que hace 30 años. Y eso en parte es por la Red de Juderías de España y por muchísimas instituciones y actos que han promovido este mayor conocimiento. Y voy a pasar muy rápidamente por proyectos que hacemos.
nuestro público, en la gran mayoría es público nacional. Hacemos promoción nacional en ferias de turismo. Ayer estuvimos en la Feria de Turismo Interior de Valladolid. Trabajamos muchísimo con la prensa. No pagamos anuncios, pero sí dotamos de muchísimo contenido a los periodistas. Les invitamos a conocer las juderías, les invitamos a que conozcan historias, relatos, les hacemos compartir actividades que luego dan muchísimos frutos en la prensa y que nos ayuda tantísimo la divulgación. Hemos sacado un nuevo portal turístico porque el viajero, visitante que quiere organizar su viaje y que quiere saber sobre la judería, quiere hacer un viaje por las juderías andaluzas y quiere viajar entre Jaén, Córdoba, Lucena, en la web institucional redjuderías.org se pierde, porque entre el saluda, los conceptos más administrativos municipales, proyectos educativos que tienen que ver con otras cosas, las jornadas europeas de la cultura judía, que son un fin de semana al año y que no coincide con el fin de semana que él ha decidido viajar, no existía toda la claridad que debía existir y, por lo tanto, la promoción a través de un portal que es 100% turístico y que además pone en primera línea a todos los que en la ciudad enseñan la cultura judía. Es decir, hay un espacio para los guías, hay un espacio para los restaurantes, hay un espacio para los hoteles comprometidos con nuestro proyecto. Y ahí tenéis un ejemplo de cómo ha quedado la entrada a la ciudad de Jaén, y para cada ciudad tenemos una guía turística del patrimonio judío de esa ciudad. Está en inglés, está en portugués y está en castellano, fundamentalmente para el mercado España-Portugal, pero también con estos 3 idiomas cubrimos todo el continente americano, que es el que hemos entendido que más genera tráfico hacia aquí, y entendiendo que luego el inglés suple otro tipo de idiomas en el resto del mundo. También hacemos infinidad de materiales promocionales, que desde las guías turísticas a los diarios de viajes, los vídeos de 1 minuto de cada ciudad. El vídeo de Jaén es estupendo. Hacemos cursos online que los puede hacer cualquier persona. Si queréis hacer el curso de la judería de Jaén, podéis entrar en la web y podéis hacer el curso sobre la judería de Jaén, pero podéis hacer el curso Historia Judía de España, que es maravilloso. Podéis hacer el curso Sefarad y sefardíes importantes para saber qué cantidad de personajes sefardíes han sido claves para la historia de la medicina, de las artes, de la traducción, que no eran únicamente comerciantes, que el mundo humanístico estaba desarrollado a través de grandes personajes que vivieron aquí, que eran judíos muchos de ellos, y que no se habla ni una sola palabra en nuestros libros de texto. La historia judía de España es un cuadrado que habla de los reyes católicos, de la expulsión y poco más. Y cuando hagáis esos cursos, que creo que vais a hacer, descubriréis que hay mucho más allá de Ben Sapru, de Maimónides, de León, que hay una lista de más de 50 y 60 personajes que hicieron cosas absolutamente maravillosas y de los que la mayor parte de la gente no sabe mucho. Identificamos a los guías turísticos que están formados, y a los guías turísticos, para que estén en nuestra web, tienen que haber hecho los 3 cursos que os he dicho genérico, más el de su ciudad. Por lo tanto, nos aseguramos que hay un relato homogéneo, que no hay leyendas que no son apropiadas, que ya empezamos a tener muchísimos visitantes judíos, que no se puede hacer el mismo relato de la judería cuando tenemos visitantes que no saben nada de la cultura judía, que cuando tenemos visitantes que vienen a visitar a sus antepasados y que lo saben todo de la cultura judía. Y entonces vuelvo otra vez a la dificultad de defender un proyecto como este, ¿no? Es decir, es una gran dicotomía entre qué tipo de discurso dar, ¿no? Hay gente que tiene que es su propia cultura, que lo saben todo, que todo tipo de introducciones les sobra, que ellos lo que van es a realmente un contenido más técnico y más catedrático, porque van buscando esa autenticidad del patrimonio. Y luego
el cómo introducimos al público español y menos formado en este patrimonio, ¿no? Y entonces ahí hay que utilizar otro tipo de relato, intentando, por favor, no ser rigurosos, ¿no? Yo creo que hemos llegado hasta aquí porque, en cierta manera, la rigurosidad en lo que intentamos hacer día a día, y para lo que es importantísimo el contacto con las comunidades judías, pues sea riguroso y sea real. Bueno, hay un montón de cosas. Hemos inventado un programa que es el Descubridor de Sefarad para que las juderías fuertes tiren pequeñas, y tenemos un pasaporte del descubridor, y sabemos que Córdoba, por su situación, por su cercanía en transporte, por lo que sea, trae a muchísimo público que va buscando su judería. Hay fórmulas para llevarlo a Lucena, a Jaén, a otras juderías, y es importante, pues, esos pequeños gestos que para algunos serán muy frívolos, pero que forman parte también del souvenir y de la forma de visitar, ¿no? Y tenemos un pasaporte del descubridor que te va agasajando con diferentes premios según vas sellando por diferentes juderías, y que entre sus premios también está el diploma del descubridor de Sefarad cuando ya han visitado al menos 10. Quiero destacar el proyecto gastronómico de Javier Zafra, Sabores de Sefarad, que no es solo el libro Sabores de Sefarad. El proyecto gastronómico tiene proyecto de formación a escuelas de hostelería, entre los que están un programa de formación a todos los jefes de cocina de paradores. Da charlas a público final y a hosteleros. Tiene un blog propio, que ese es el look del blog, para todos los foodies y amantes de la cocina y cocina histórica. Y luego está el libro. Pero hay un montón de actividades en torno a la promoción de la gastronomía. El proyecto Descubridores y Rasgo, que ya lo conocéis, que es un poco el que acabo de explicar, en torno al pasaporte y en torno a que buscamos la involucración de los restaurantes, de los alojamientos, de los guías turísticos, de las tiendas, ¿no?, que puedan ofrecer cosas que sean también agradables para el visitante. Y luego tenemos proyectos culturales. No es solo la Jornada Europea de la Cultura Judía. Casi todas las ciudades y muchas de las ciudades de la red de juderías ya tienen una programación anual recurrente en torno a la cultura judía. Tenemos, voy a contaros los más famosos, pero tenemos el Festival de Música Internacional Sefardí de Córdoba, tenemos el Festival de Cine Israelí de Barcelona, tenemos la Semana Sefardí de Toledo, tenemos el Septiembre Sefardí de Lucena, tenemos el Mercado de las Tres Culturas de Ávila, tenemos la Feria, la Cena del Vídeo Kosher en Calahorra, tenemos Los Conversos, obra de teatro en Hervás, tenemos la celebración de la boda judía en Rivadavia. En todos estos sitios hay muchísima polémica. Es que este proyecto crece y nace y se desarrolla en la polémica porque es parte de su idiosincrasia también, ¿no? Que si la boda no es real, que si las bodas no, porque no llevaban a los novios. Tenemos que entender que hay un trabajo detrás de investigación y de rigurosidad detrás. Y nosotros, el mérito que tiene de la defensa de lo judío por no judíos es que nos exige una mayor rigurosidad, nos exige un mayor contraste con las pruebas. Y tanto Javier como el organizador de la boda judía de Rivadavia y como otros tantos responsables de proyectos de la red de judías de España han hecho rectificar hasta rabinos que ponían en duda muchísimas de las tradiciones que se estaban mostrando por parte de la red de judías. Y es que nos tomamos muy en serio cada uno de nuestros proyectos y entendemos que tenemos que demostrar más que sin formar ya parte de lo que es la comunidad judía española. Aparte de los festivales y de la Jornada de la Cultura Europea, he puesto antes en valor las jornadas que hacemos con los institutos Cervantes, jornadas, por ejemplo, en Cracovia o en Berlín o en Lisboa o en Los Ángeles, que son exclusivamente de la red de juderías de España, dicho de otra forma, exclusivamente de la historia de Sefarad o de la historia judía española.
¿vale? A través de las familias sefardíes. En el fondo enseñamos una parte de nuestra cultura bastante desconocida. Después tenemos un proyecto con los museos judíos de Europa. Queremos también creemos que una forma directa de conseguir visitantes directos hacia nuestras juderías es contactar con los clubs de amigos de los museos judíos, es decir, hay un público que tampoco es 100% judío, sino que es simplemente un público al que le gusta una visita cultural y son amigos del Museo Judío de Bolonia, por ejemplo, y entendemos que tiene que haber una hermandad o una comunicación directa con los clubs de amigos de los museos judíos para que tengan en su programación también visitas a nuestras juderías, y luego durante todo el año y promocionados por los ayuntamientos hay visitas guiadas a las juderías, sin hablar de las instituciones evidentemente civiles que también hacen una gran labor en las ciudades y que en esta ciudad por supuesto está representada por Juventa. Aquí tengo una pequeña, ya estoy acabando, una pequeña lámina que lo que quiere es poner en valor precisamente el legado inmaterial, la lengua, los refranes, los cuentos, la gastronomía y la música que están presentes en multitud de costumbres nuestras y de nuestras familias y que no éramos conscientes de que eran así. Y que a través del libro de Javier Sabres de Sefarad ahora estamos trabajando el siguiente libro, que va a ser Melodías de Sefarad, con partituras reales de canciones de la diáspora, y acabaremos con poemas de Sefarad para rescatar aquellas publicaciones de judío español y las principales claves y normas también del judío español, para conseguir hacer un homenaje a todos los aspectos de la cultura inmaterial. Sabes que además está el libro Ciudades de Sefarad, que ya pone de manifiesto el itinerario por el legado material de nuestras ciudades, y por lo tanto creemos que quedará una colección bonita para poner en valor cada uno de los aspectos importantísimos de esta cultura. Muy breve, que sepáis que también Jaén ha estado en Tokio, en Montevideo, en Buenos Aires, en Quito, en Ciudad de México, en Seattle, en Albuquerque, en Nueva York, en Londres, y este mapa está desactualizado. Antes hacíamos una labor muy proactiva para conseguir que nos llamaran de Institutos Cervantes o de Tour España para hacer encuentros con prensa internacional y con comunidades judías fuera. Cada vez que vamos fuera, en el mismo encuentro hacemos tres cosas: cultura con los Cervantes, conexión con las comunidades judías de esa ciudad y promoción a través de Tour España y de la Oficina de Turismo en el extranjero en esa ciudad. Y cuando se dan esas tres cosas y conseguimos la coordinación de esas tres cosas, casi siempre a través de la embajada, entonces viajamos al país. Y bueno, que no está actualizado, bueno, que antes hacíamos mucha labor de pesca, ¿no? Esto es importantísimo, es diferente, tiene una conexión histórica, pero tiene una conexión con nuestro país importante. Ahora nos llaman, ahora no podemos ir a todos los sitios donde queremos ir. Y quiero decir que han venido en este mismo mes 2 viajes a Jaén. Estuvieron a finales de octubre un grupo de agencias que venían de Brasil, y hace nada, en los primeros días de noviembre, ha estado un grupo de agencias y de prensa de México y de Argentina, ¿vale? Y ya nos han llamado, y ayer mismo en Valladolid vino la directora de la OET, de la Oficina de Turismo en Los Ángeles, y me dijo que cómo podíamos hacer para llevar esa jornada sefardí a Los Ángeles, y en definitiva que nos ha hecho muchísimo daño la coyuntura internacional del 7 de octubre, porque estábamos, como digo, en un momento muy, muy dulce, de muchísimo valor y de conciencia de lo que era la cultura judía española. Y por último, no olvidarnos, tenemos un proyecto estupendo con colegios. Nuestro reto para 2024, en este proyecto participan cada año entre 600 y 1000 niños. Si tenemos 20 y tantas ciudades y participan al menos un aula en cada ciudad, hay algo que no estamos haciendo bien, porque ya serían 2000 niños. O sea, tenemos que conseguir que al menos 1 o 2 colegios en cada ciudad implante el proyecto Benjamín de Sefarad. Nosotros vamos al colegio, les ponemos una placa, centro asociado con la Red de Juderías de España, les hemos preparado un portal a los profesores, porque antes cada año elegíamos una temática. Un año fue Ana Frank, el otro fue los viajes del mundo judío, el otro fue la música sefardí.
Y entre que lo poníamos en marcha y generábamos los contenidos para los colegios, se lo proponíamos a primeros de año y el proyecto no se empezaba hasta Semana Santa y luego ya cualquier colegio entre Semana Santa y junio lo que quiere son finales y cerrar. Y entonces nos pillaba siempre desmano y entonces analizando el problema de por qué no conseguíamos incrementar ese número de alumnos. Bien es cierto que las aulas que participan suelen participar en años posteriores y por cierto también está participando ya los colegios judíos de Madrid y eso que son muchas de las temáticas se las conocen de memoria, pero bueno, hay concursos de literatura, tenemos un concurso de microrrelatos maravilloso, también hay visitas a las juderías y por lo tanto están muy interesados también en este proyecto. Pero ahora hemos hecho un portal que se llama benjamindesefarad.com y que podéis visitar. Y allí están, lo que hemos hecho es colocar los contenidos de todos los años que ya habíamos trabajado y dejar que sea el profesor del instituto el que decida qué contenido prefiere trabajar cada año y cuándo. Y hemos puesto un coordinador del proyecto para que el director del instituto o el profesor que quiera liderar el implantar ese proyecto en el cole pues tenga alguien con quien hablar cómo trabajar estos contenidos. Y los contenidos tienen una exposición virtual, un vídeo de unos 2-3 minutos presentando la metaárea que se va a tratar y un cuadernillo de trabajo para facilitarle al profesor ejercicios que hacer con los alumnos. Es muy poco conocido este proyecto y es maravilloso. Y es importantísimo que los colegios de las ciudades de la red de juderías lo implanten y bueno, pues a ver si en 2024 acabamos de despegar, porque ya te digo, ya el concurso de microrrelatos va por la 4ª edición y los libritos de microrrelatos de los chavales que ganan son maravillosos. Cada año seleccionamos 30 y esos 30 los publicamos en un libro y es realmente curioso ver cómo transforma un niño en su mente los contenidos que tú sabes que les han dado, bueno, pues con casuísticas de su familia o de su historia o de su barrio. Y importantísimo, la comunicación y la difusión. Nuestras redes sociales van como un tiro, es decir, nuestro público es muy fiel y además es muy devoto y además es muy entusiasta y tenemos más seguidores que, por ejemplo, Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Lo trabajamos muchísimo y publicamos todas las semanas y todos los días, caiga, chuzos de punta en el ámbito más metafórico. Tenemos también una newsletter donde todo lo que hacemos cada mes lo mandamos en un boletín digital y tenemos 2.500 suscriptores, que yo creo que no está mal. Y luego tenemos portales de todo tipo y trabajamos mucho la prensa y los encuentros con las agencias y con los medios. Y ya, que como decía, estábamos en racha. Ahí os pongo los últimos premios y reconocimientos que ha tenido nuestro trabajo en los últimos años. Hemos sido el premio Hispania Nostra a la señalización homogénea de todas las juderías. Y aquí sí tengo que decir que cuando yo pedí ayuda para redactar la memoria para este premio, me dijo la persona que conoce mucho las juderías y que además es una colaboradora judía que trabaja para unos contenidos, ha hecho algunos de los cursos de formación de la red de juderías, me dijo, no hay contenido, ¿cómo vamos a presentar una memoria, unos premios de patrimonio con una placa de bronce que está en el suelo? Y dije, es que esta es la diferencia entre el concepto, la interiorización del concepto y la fachada de la Catedral de Jaén. Es decir, si alguien no valora que la señalización en hebreo de manera homogénea de todas las juderías de España no se merece un premio, no te preocupes que redacto la memoria yo. Y con esta pasión con la que os estoy hablando yo, le hablé por escrito a un jurado y nos dieron el premio Hispania Nostra de Defensa del Patrimonio en el año 2022. Pero también hemos sido finalistas de los premios Excelencias en 2022 y hemos sido tercer premio de los premios europeos de turismo cultural sostenible. Y sí, nos presentamos a premios, por muy frívolo que pueda ser, porque parece mentira, pero a nivel noticias y repercusión y redes sociales, pues estas cosas funcionan. Y hacemos todo desde investigar archivos hasta hacer cosas pues un poquito más marketingianas y más comerciales. Y sin más, ahí tenéis mis datos para el que quiera pedirme cualquier tipo de información de los aspectos que hemos tratado aquí.
mi correo electrónico y el Twitter. El Twitter es el mío personal. Yo cuento cosas y digo cosas que no son oficiales, o sea, que no es la institucionalidad de la cuenta de la red de juderías, que evidentemente no puede decir las mismas cosas ni reflexiones que hago yo a nivel personal. Pero sí os digo que Jaén puede sentirse muy orgullosa. Esta es la red de juderías. Quiero que sepáis que la red de juderías trabaja muchísimo por Jaén, os llegue o no, intentaremos que os llegue más. Si en los últimos mes y medio he estado 3 veces, yo creo que he venido a Jaén al menos 1 o 2 veces al año, todos los años desde que he llegado, y voy 1 o 2 o 3 veces al año a todas las ciudades de la red de juderías, porque me ayuda a ver cosas que no se pueden ver desde tu despacho. Y hay cosas que son impresionantes, como hay cosas de patrimonio que necesitan ponerse más en valor, y hay cosas tan sencillas como que el otro día en una ciudad, que no voy a poner nombre, pues no hubo manera de encontrar taxis para ir a ningún sitio durante más de 3 horas. Entonces, eso o lo vives o no te llega la información. Y es importantísimo también trabajar con las áreas del ayuntamiento para mejorar aspectos que están mucho más allá de nuestras responsabilidades, pero como visitantes y como generadores de ideas y de proyectos en los que ponemos la marca Jaén, damos todo el feedback y toda la información a quienes lideran esos proyectos también a nivel municipal. Creo que me he pasado muchísimo de tiempo. Gracias. No sé si dar un turno de palabra o damos un turno de palabra a alguien que quiere intervenir. He visto en el papel que he dicho 20 años de la red de juderías. 27. Y 20, o sea, casi 20 años es lo que lleva Jaén en la red de juderías. Mira, Rafa, nos has quitado ciudades y nos has quitado años. Si no llega a ser por lo que te quiero. Lo de las ciudades es porque, bueno, luego te lo explico. Tiene un motivo. A mí, yo he dicho, se ha reducido el currículum, me lo han mandado en un formato antiguo, y he contado las ciudades y digo, hay menos. Por eso me ha extrañado. Ya, pero de todo lo... Pero bueno, lo de los 20 años era el tiempo, casi 20 años, es lo que lleva Jaén en la red. Lo que pasa es que he mezclado ahí, son 30 años, Jaén entró en el año 2005, justamente en el 10º aniversario que se celebró en Girona, que estaba en aquel momento en la red, y coincide con eso, solamente aclararlo porque lo he dicho mal y ya está. A ver, ¿aquí alguien quiere intervenir o decir algo? Pues pasamos directamente, hay un café abajo en la cafetería, imagino, ¿no? Pues muchísimas gracias, Marta, es muy interesante.